¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué vamos a compartirlo? La Biblia, en el libro de los Hechos, viene después de los Evangelios. Si usted conoce la Biblia, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son los que se conocen los Evangelios. Y luego viene Hechos, que es la historia, una narrativa descriptiva de cómo empezó la iglesia, cómo empezaron esos del camino, esos de los que los primeros los empezaron a llamar cristianos. Y a mí me llama la atención en la historia de los Hechos cómo trabajaban los apóstoles. Como dice una amiga muy querida, que aquí algunos conocen, Ana María de Cottage Grove, ella decía, no sé por qué, pero mi Biblia yo la compré en la segunda y creo que está defectuosa, porque mi Biblia me pone a trabajar, me pone a hacer cosas, me pone a amar al prójimo, me pone a servir. No sé cómo es su Biblia, pero la mía me pone a servir. Y así argumenta que los seguidores de Jesús son desafiados a dar y amar. Y en la narrativa del libro de los Hechos de los Apóstoles ha registrado un compromiso y una urgencia de los apóstoles de compartir su fe. Ellos no estaban contentos con simplemente ellos ser felices y tener a Jesucristo en sus vidas, sino que tenían que compartirlo. Ese fue el mandato de Dios. Por eso son apóstoles. Apóstoles significa enviado. Dice la primera carta a los Corintios, ¿qué es eso del Evangelio? Capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así, estas son palabras del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. ¿Qué es el Evangelio? Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y venció la muerte, resucitando y dando muchas pruebas contundentes de que Él estaba vivo. Los apóstoles, les decía, son los enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol en griego, enviado. ¿Y para qué eran enviados los apóstoles? Eran enviados para compartir estas buenas noticias, que en Cristo hay perdón de pecados y hay resurrección. Y lo que me llama la atención del libro de Hechos, ahí en el capítulo 5, es que los líderes religiosos de ese tiempo se opusieron a los apóstoles y dijeron, no, ¿qué es eso del Evangelio? No. Y entonces los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel a los apóstoles. ¿Se imagina? Que usted, por estar compartiendo el Evangelio, que le diga a alguien, oye, ¿sabes? ¿Conoces de Jesús? Ah, ¿tú eres de esos de Jesús? Al bote. ¿Se imagina? ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? Pues oraron. Hablaron con Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Si se va al versículo 20, un ángel les abrió las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo este mensaje de vida. Ese es el Evangelio, son palabras de vida, son vida. No es que esté uno muerto biológicamente, sino es una vida que es una vida como Dios la tiene en mente, una vida abundante. Pero ¿qué cree que le pasaron a los discípulos? A los apóstoles. Pues los vuelven a agarrar.
Los llevaron ante el consejo religioso que gobernaba sobre los judíos y el sumo sacerdote les reclamó que andaban enseñando sobre Jesús y se los prohibió, y no nada más se los prohibió diciéndole ya no lo haga, ya no nada más fue eso. ¿Sabe qué más le dieron? Unos buenos azotes. ¿Cómo se sentiría usted? Que por andar hablando de Jesús le dieran unos buenos, porque no cree que nada más le decían, ay ya, no, le daban con el látigo, bien dado. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mire, ahí dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Cómo la ve? ¿Cómo saldría usted después de que le regañaran en el trabajo o donde sea, y que le dieran unos buenos latigazos? ¿Cómo saldría usted? Ay, esto me pasa por andar hablando de Jesús. ¿Cómo salieron los discípulos? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Llenos de gozo por haberse considerado dignos de sufrir por el Evangelio. Me llama la atención eso, que ellos son enviados y no tienen miedo, sino al contrario se motivan más. Entre más obstáculos se encuentran, más se motivan, más comparten. ¿Por qué? Porque hay esta urgencia, esta importancia de compartir su fe, de compartir las buenas noticias, porque ellos son testigos de la resurrección. Ellos no se esperaron a que se calmara la cosa. No dijeron, ay, bueno, ya que el gobierno se calme, empezamos a compartir de Jesús. No. Ellos compartían diariamente en el templo, o sea, públicamente, y en las casas. ¿Por qué era tan urgente para los discípulos compartir? Porque habían encontrado al Mesías esperado, a que el mundo esperaba, ese Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Lo habían visto y habían visto que era verdad la resurrección. Lo que Él dijo se cumplió. Todo lo que enseñó es verdad. ¿Por qué hacían eso los apóstoles? Porque ese es el Evangelio, las buenas noticias. El reino de Dios estaba cerca. Lo que estaba esperando el mundo, lo que estaba esperando nuestro corazón. Entonces, esta urgencia quiero ilustrarla con una historia del Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y hablando de segunda de Reyes 7, pues ya estamos, ahora sí, si estábamos lejos hace 2000 años con la vida de Jesús, ahora estamos como a 3000 años atrás, en el tiempo del reino dividido de Israel. El reino, ¿se acuerdan? Se dividió en el sur y en el norte. En el norte estaban los israelitas con la capital que era Samaria. Y fue el tiempo en que Dios envió a un profeta para ayudarlos a sacarlos de su mal camino. Y envió a Elías, el gran profeta Elías. Estuvo predicando, en el tiempo de Eliseo, segunda de Reyes ya es el tiempo de Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Y entonces los sirios, los arameos, sitiaron la ciudad capital del reino del norte de Israel, que era Samaria. Usted sabe que es un sitio. Que sitien una ciudad. ¿Sabe qué es eso militarmente? Militarmente es que rodean la ciudad, la rodean el pueblo, las fuerzas armadas, para que no entre ni salga nada, con la esperanza de que se rindan por la falta de comida o la falta de agua. Así estaba Samaria, sitiada por los arameos. Fue algo terrible, la comida se había acabado. El pueblo de Israel estaba sufriendo, y si usted quiere saber los detalles de lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, vaya al capítulo 6 antes de y prepárese, porque si yo lo leo ahorita voy a vomitar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que hizo el rey de Israel, pues quería matar al profeta. ¿Sabe por qué?
yo creo que estaba culpando a Dios por lo que les estaba pasando. No sé si usted ha estado en esa posición. Todo esto es culpa de Dios. Dios envió a este mensajero, el profeta, y sabía que el rey quería matarlo, por lo que no permitió. El rey le mandó un mensajero al profeta y el profeta sabía que lo quería matar. Entonces el profeta entregó este mensaje de parte de Dios. Miren lo que dice ahí en el versículo 1. Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble de medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey le replicó: no me digas. Aún si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Mire, y entonces vienen estos personajes en la historia. Ponga atención, mire cómo están. Ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos aquí en quedarnos sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad, allí moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, pues de todos modos moriremos. Estos 4 hombres no tenían nada que perder. Ellos estaban marginados, tenían lepra, la ciudad no los quería y tal vez serían los primeros en morir cuando el enemigo decidiera atacar a la ciudad sitiada. Entonces dicen, pues vamos al campamento del enemigo, pues a ver qué pasa. Y que se llevan una sorpresa. En el versículo 5 dice: al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie. Ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. ¡Qué sorpresa! Dios se involucró a favor de los israelitas, y ese es nuestro Dios. Está interesado en nosotros y se involucra. Entonces Dios confundió al ejército enemigo, al ejército de los sirios, y salieron volando. Interesante, los israelitas no tuvieron que hacer nada. Eso se le llama gracia. Dios peleó por ellos, luchó por ellos, los defendió. Fue pura gracia de Dios hacia los israelitas. Y luego se pone más interesante la cosa. Miren lo que pasó, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña después de comer y beber. Se llevaron de ahí plata, oro, ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Yo me imagino a estos 4 leprosos, la alegría de los 4 hombres arrojando monedas así para arriba, poniéndose acá los vestidos reales, comiendo con ambas manos, riendo, no sé, así me los imagino. Estaban listos para morir y se encuentran con este botín, con este tesoro, y la alegría que tenían era impresionante, pero de repente se ponen a pensar y están reconsiderando lo que estaban haciendo. Esto no está bien. Esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba bien?
porque todo el pueblo se estaba muriendo de hambre, sitiado por el ejército enemigo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Comiendo, disfrutando. Dijo, estas son buenas noticias para todos. Dios nos ha liberado y aquí estamos nosotros disfrutando del botín que Dios nos ha dado, nosotros solos. Las buenas noticias son para todos, es para toda nuestra gente. No tenemos que guardarla para nosotros mismos. Se sintieron culpables, pero el sentirse culpable no hace nada. Si te sientes mal, no pasa nada. Lo que necesitas hacer es tomar acciones. Y eso fue lo que hicieron ellos. Fueron y compartieron las buenas noticias. Disfrutaron lo que el Señor había hecho antes de que todos se dieran cuenta del gran botín. Disfrutaron de la gracia, de la obra de Dios, pero cuando se dieron cuenta de que estaban siendo egoístas y que eventualmente los iban a atrapar, limpiaron su vida. Los leprosos quedaron limpios de su conciencia. Ahora, haciendo una comparación con nuestra historia, nosotros como los israelitas hemos sido sitiados por el enemigo. Estábamos rodeados por las fuerzas enemigas que nos quieren mantener esclavos del pecado, sin esperanza, desesperados, perdidos, sintiéndonos solos, sin propósito en la vida, con hambre espiritual. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Nada vale la pena, todo es vanidad. Entonces Dios hace algo para salvarnos del enemigo, para salvarnos del pecado, para salvarnos de nosotros mismos, para saciar nuestra hambre espiritual, para quitarnos la soledad, para liberarnos del pecado. Esas son las buenas noticias. Son las buenas noticias. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Nos merecíamos la muerte por causa del pecado. Íbamos a morir como los leprosos, sin esperanza, pero Jesús se entregó por nosotros y nos dejó un gran botín espiritual, ser salvos por la fe, y nos mostró el camino y nos dio a su Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, para que habite dentro de nosotros. Esas son las buenas noticias, la vida eterna, la vida abundante que tenemos en Cristo, el perdón de pecados, que somos libres. Los que creen en Jesús, los que se arriesgan a darle a Jesús las riendas de su vida, decir, Él es mi Señor, son libres y disfrutan de este botín. Son verdaderamente libres, tienen vida eterna con el Hijo de Dios, porque Dios derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Fuimos salvados en la cruz. Estábamos pensando en la muerte, pero Dios nos mostró su gracia, así como los israelitas. No tuvieron que hacer nada para tener ese botín. Fue Dios quien les dio la victoria, y así Dios nos dio la victoria en Cristo. Por eso nos regocijamos en la salvación, celebramos el amor de Dios, la intervención de Dios en la humanidad. Somos los primeros, como los leprosos, somos los primeros en darnos cuenta que el ejército enemigo se fue, que Jesús tiene victoria sobre todo, tiene autoridad sobre todo. Pero podemos perdernos en eso, como los 4 leprosos. Sí, disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero quedarnos solamente en nosotros. Y esta victoria sobre el enemigo, esta libertad, este botín de batalla, la vida eterna, la alegría de tener a Cristo, de estar reconciliados con Dios, de tener paz con Dios, es para todos. No es solo para nosotros. No podemos ser egoístas. Estas buenas noticias, el Evangelio, debe ser compartido con todos. Las personas mueren de hambre y de sed espiritual, asediadas por el enemigo, por el pecado, cautivos por las adicciones, por los problemas, por este mundo, y no saben que hay un rey que los puede liberar. Y nosotros sí sabemos. Ellos necesitan saber lo que Dios ha hecho a tu favor, a mi favor y a favor de todos, muriendo en la cruz.
Necesitan saber que Jesucristo los ama, que Dios los ama a tal grado que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y perdón de pecados. Y esa resurrección de la cual Jesús es el primogénito, es el primero que nos da prueba de esa resurrección. Eso es lo que necesitamos hacer, no quedarnos, no ser egoístas, sino compartir. Ahora, dices, no, pues, chido. Si no quieres compartir por eso, entonces, no por la bondad de tu corazón. Piensa en lo que hicieron los 4 leprosos, lo que pensaron. Va a salir el sol. Va a salir el sol. Y todos se van a dar cuenta. Si no quieres compartir tu fe por la bondad de tu nuevo corazón en Cristo, hazlo por la recompensa también del Señor, que te va a preguntar al final: ¿qué hiciste con los dones y talentos que recibiste, con la libertad que tienes? ¿No quieres escuchar al final que Dios te diga: bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Viendo la historia, los 4 hombres con lepra estaban muy conscientes de las consecuencias de no hacer lo correcto. Sabían que iba a salir el sol, que esto se iba a saber. Más vale que hagamos lo correcto. Pensaron y reaccionaron. Lo mismo va a pasar con nosotros cuando Jesús regrese. Te hice pescador de hombres, ¿dónde están? Jesús nos va a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Nos va a pedir cuentas. ¿Te avergonzaste de mí? Pensemos y reaccionemos. La comparación sirve hasta cierto grado, pero puede ayudarnos a comprender la urgencia que tenían los discípulos, la responsabilidad que tenían los apóstoles de Jesús, los enviados por Jesús. Sabían que las buenas noticias debían de ser compartidas, porque es como tener una casa llena de pan, llena de comidas deliciosas, y ver que la gente se está muriendo de hambre. ¿No le compartirías tú de todo lo que hay, que es infinito, que no se va a acabar? No se va a acabar las buenas noticias porque las compartas. Al contrario, se van a multiplicar. Por lo tanto, yo les ruego que compartan su fe, compartan a Jesucristo, compartan el botín, compartir las buenas nuevas, unirse a nuestro Dios, que es misionero, que está ansioso para que todos vengan al lugar que realmente pertenecen, que vengan a su Padre, que vengan a la familia de la fe, al pueblo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esas son las buenas noticias, las mejores noticias. Pero es interesante que no todos están de acuerdo. La gente los puede rechazar. El mensaje lo podemos dar bien, pero la gente puede rechazarlo. ¿Y sabe qué pasó en el Antiguo Testamento? Cuando fueron los 4 leprosos y le dijeron al rey: ya se fue el ejército, ¿qué creen que hizo el rey? Le dijo: me hace que esto es una trampa del enemigo. Y no le creyeron. No le creyeron a los hombres. ¿Sabe qué fue lo que hizo el rey? Mandó unos espías, mandó unos enviados a ver si era cierto. Así que no se sienta mal si al compartir su fe la gente dice: eso se me hace muy bonito para ser verdad. No sé. Dele tiempo. Estoy seguro que para usted no fue fácil aceptar a Cristo tampoco. La palabra del Señor siempre se va a cumplir, por lo que debemos compartir las buenas nuevas y ser pacientes, como el Señor es paciente, ya que no todos van a estar convencidos con su palabra. Algunos o muchos necesitan confirmarla primero, experimentarla por uno mismo. Así que esta mañana, si usted es una de esas personas que necesita experimentar la paz que solo Dios puede dar, la salvación que Dios
puede dar, puede experimentarla hoy. Vaya y verifique cómo es la nueva vida en Cristo. Sin importar lo que haya hecho o le hayan hecho a usted, Dios lo llama. Dios lo llama a seguirlo. Y si usted acepta ese desafío, será libre en Cristo. Va a experimentar este botín espiritual de la vida eterna, del amor de Dios encarnado en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que le va a sellar, le va a confirmar que todo lo que dice la Biblia es verdad y que el amor de Cristo es verdad. Si te arrepientes de tus pecados y proclamas a Jesús tu Rey, tu Señor, le entregas las riendas de tu vida, crees que resucitó, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo confiesas con tu boca de corazón, serás salvo, serás sellado por el Espíritu Santo. Vas a experimentar la victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, y la comunión con Dios está a tu alcance. El Señor te espera con los brazos abiertos para comenzar un nuevo viaje, para tener una nueva vida, una vida abundante. Y si tú ya has disfrutado la victoria de Cristo, entonces comparte las buenas nuevas de tener a Jesús como Señor. Comparte la riqueza de tener al Espíritu Santo en tu vida, los tesoros de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la comunidad de Cristo, la esperanza que tenemos en el futuro, estar en el cielo con Jesús. Compartamos la alegría de la libertad, de que las cadenas del pecado ya no existen, ni la culpa, porque todo está en la cruz. Así que no nos lo guardemos para nosotros. Mire lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Compartamos con urgencia, porque en el templo de Dios, en las casas como los apóstoles, porque Él anuló, fíjese bien lo que hizo Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Le invito a responder a la palabra de Dios con este canto. Si usted quiere tomar una decisión por Cristo, de experimentar su amor, de ser salvo, de hacerlo su Señor, pase aquí al frente o póngase de pie. O si usted quiere bautizarse, dar el segundo paso de fe, pertenecer a la iglesia oficialmente, puede ponerse de pie. Este
Amén.